El final del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX es considerada en filosofía como la época de los llamados padres de la sospecha. Filósofos de gran peso que pusieron en entredicho algunos de los principios en los que se basaba la sociedad anterior y que marcaron realmente su época, gente como Hegel, Marx, Feuerbach, Nietzsche, Freud, repito, generaron dudas, sospechas, generaron incertidumbre y también la Iglesia, el conjunto de las iglesias, más las iglesias protestantes, sobre todo en Alemania, se dejaron influir por este sentimiento de sospecha hacia aquellas cosas que habían sido las certezas, las seguridades precedentes. Sobre todo se dedicaron a investigar la autenticidad de los evangelios y llegaron a buscar si realmente Jesucristo existió y si el que existió es aquel que nos cuentan, que reflejan los evangelios. Se empezó a hablar entonces de la diferencia entre el llamado Jesús histórico y el Cristo de la fe. Una diferencia que cada vez se fue acentuando más. Llegaron a la conclusión de que los evangelios eran mitificaciones de un personaje originario del cual prácticamente no podíamos saber nada. A finales del siglo XIX, Strauss ya concluyó que el colmo de la mitificación era el Evangelio de San Juan, que el Evangelio de San Juan no tenía que ser tenido en cuenta en absoluto. Posteriormente se cargaron el Evangelio de San Mateo y el de San Lucas, Weiss y Wilke, y después el único que quedaba, que era el Evangelio de San Marcos, lo desprestigiaron Wrede y Smith. Y en este contexto aparece una de las grandes figuras desmitificadoras de la época, Rudolf Bultmann, que no es tan antiguo en el tiempo. Bultmann muere en el año 1976, es decir, no estamos hablando de un personaje que se remonta a la noche de los tiempos, es relativamente reciente. Y Bultmann es el que concluye que no hay nada que hacer, o sea, que tenemos que olvidarnos del Jesús histórico y que tenemos que acercarnos a los evangelios como un relato mítico, elaborado posteriormente y sobre todo elaborado a partir de la invención del cristianismo que va a hacer San Pablo. Ese Cristo de la fe no tiene nada que ver con la realidad. El Cristo de la fe es alguien que nos han contado pero que no existió realmente. Es decir, que el que existió pues no es aquel que cuentan los evangelios, que son libros simplemente míticos, inventados sobre todo, ese Cristo de la fe inventado sobre todo por San Pablo. Bien, con esta actitud de fondo nos hemos enfrentado no solo al Concilio Vaticano II, sino al post-concilio, que es en el cual todavía estamos viviendo. Naturalmente, esta demolición de las raíces de nuestra fe, es decir, de la palabra de Dios, esta demolición del cristianismo no se ha hecho sin consecuencias. Las consecuencias han sido tremendas, han sido muy graves. Es lo que alguno denominó la religión del supermercado. Tú vas con tu carrito por el supermercado, ves las estanterías más o menos repletas de productos y vas eligiendo lo que a ti te conviene. En función de tus gustos o en función simplemente no solamente de las necesidades, sino de que esa marca te resulta más económica o esa marca te da, según tu opinión, te ha dado el mejor resultado. Llegas con tu carrito a la caja, pero si en el camino hacia la caja te encuentras con alguien que te dice: ¿cómo ha comprado usted ese detergente? Mire, este detergente que yo le conozco no es bueno, compre usted mejor este otro. Pues no hay ningún problema, dejas ese producto, lo sacas de tu carrito y vas y eliges otro o no eliges ninguno. La religión del supermercado. En esto estábamos y en esto todavía, por desgracia, estamos. Esta religión del supermercado no es una religión solo para ti, es decir, tú coges tu carrito y vas poniendo tus productos, quitas, pones según tu antojo o según la influencia que hacen en ti en el último momento o a lo largo de tu compra o previo a ella, pero lo mismo está haciendo otro. Es decir, ¿a ti te parece muy importante, realmente esencial, insistir en que el Señor dijo lo que hagas al más pequeño, a mí me lo has hecho? El compromiso social, la ayuda a los pobres, ¿a ti te parece eso muy importante? Bueno, pero a ti no te parece importante, en cambio, que el Señor haya dicho lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. El que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Eso no te parece importante. Entonces, lo segundo, lo que no te parece importante, lo pones en duda. Y dices: ¿lo dijo Cristo?
Primera cuestión, no había grabadoras. ¿Lo dijo Cristo? En el caso de que dijera algo parecido, ¿en qué contexto? ¿Quién lo escuchó? ¿Cómo lo entendió? ¿Cómo lo contó? ¿Cómo lo escribió el que años después lo escribió? No merece la pena hacer un problema por eso. Pero otro con los mismos derechos que tú, en su carrito del supermercado, ha elegido otro producto y ha dicho, a mí eso me parece muy importante, pero no me parece tan importante, por ejemplo, que el Señor dijera, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O que el Señor dijera, tomad y comed, esto es mi cuerpo. O que Cristo resucitara, o que Cristo en la cruz nos dijera que teníamos que pedir a Dios ayuda para perdonar como Él estaba perdonando, cuando exclamó, Padre, perdónales que no saben lo que hacen. Es decir, la religión del supermercado es muy cómoda. Es una religión a tu manera, a tu gusto, a tu uso, para que no te moleste. Pero eso que tú haces lo puede hacer exactamente igual cualquier otro, y naturalmente eligiendo productos que a ti no te gustan nada, pero tiene el mismo derecho a hacerlo. De esto se dieron cuenta, por supuesto, gracias a Dios, muchos, entre ellos el profesor Joseph Ratzinger, después arzobispo Ratzinger, después cardenal Ratzinger y después Papa Benedicto XVI. Él fue el que denominó a este tipo de religión la religión del supermercado. Y él escribe uno de los mejores libros que ha escrito, esa trilogía sobre Jesús de Nazaret, y yo de verdad recomiendo a todos que al menos lean el prólogo, la introducción del primero de los libros, porque sitúa perfectamente el problema, es decir, nos dice cómo está la Iglesia en ese momento y las consecuencias terribles que tiene para todos, no solamente para los de izquierdas o para los de derechas, sino para todos, en la desmitificación de Jesucristo, decir que Jesucristo no existió, o que el que existió no tiene nada que ver con el que nos cuentan, o que el que nos cuentan hay que ver lo que nos dijo si es que nos dijo algo. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque a eso es a donde estamos llegando. Poner en duda la palabra del Señor a propósito del divorcio, decir que hay que reinterpretar a Cristo porque en aquella época no había grabadora, abre la puerta sí o sí, sin ninguna duda, a poner en duda la palabra del Señor en otras cosas. No puedes pretender que lo que a ti te conviene poner en duda sea lo único que se ponga en duda. A ti te conviene poner eso en duda, por lo que sea, porque tienes un concepto de la misericordia que te lleva a decir que hay que dar la comunión a todo el mundo, por lo que sea. Pero tienes que ser consciente de que si tú pones en duda eso, estás permitiendo, con los mismos derechos, que otro ponga en duda otra cosa. Solo quisiera hacer una pregunta. ¿De verdad nadie se da cuenta de a dónde nos conduce todo esto? ¿De verdad nadie se da cuenta del tipo de demolición de nuestra fe al cual estamos yendo? Es decir, a ese nihilismo, a esa falta absoluta de certezas, porque destrozando una parte del mensaje, porque nos conviene destrozarla, estamos empezando ya a destrozar el conjunto del mensaje. Solo quiero hacer esta pregunta porque me parece que el tiempo presente es tan serio que merece la pena que antes de seguir destrozando el cristianismo nos paremos a pensar en qué es lo que estamos haciendo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.